Hello student, how are you? ¿Cómo están queridos estudiantes? Es un gusto para mí hacerles llegar un cordial saludo a la distancia. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro avance en inglés y ahora vamos a ver la lección número 2 que titula Present Continuous Negative Form. Eso quiere decir que vamos a ver el presente continuo en su forma negativa. Esto es para dar continuidad al anterior tema cuando vimos el presente continuo en su forma afirmativa. Ahora toca verlo en su forma negativa. Como toda forma, tiene una estructura que seguir. Por lo tanto, cuando hablamos de la forma negativa del presente continuo, la estructura es la siguiente. Subject plus verb to be plus auxiliar not plus verb with ing. En español, entonces, la estructura de la forma negativa del presente continuo es sujeto más el verbo to be conjugado, que puede aparecer en su forma am, is, are, más el auxiliar not. Este auxiliar not es el que convierte a una oración en la forma negativa del presente continuo. A esto se le añade el verbo acabado en ing. Entonces, esa será la estructura básica del presente continuo en su forma negativa. Recuerden que lo que hace negativo o negativa a la oración es el auxiliar not. Aquí tenemos un ejemplo. I am not drinking water. Yo no estoy bebiendo agua. Si analizamos esta estructura en inglés, tenemos I, sujeto, am, el verbo to be conjugado, not, el auxiliar not, drinking, el verbo terminado en ing, y water, que es el complemento. Entonces, se cumple con la estructura del presente continuo en su forma negativa. I am not drinking water. Yo no estoy bebiendo agua, ¿no? En la imagen se ve al jovencito que está agarrando un vaso con leche, no es agua. Aquí en el segundo ejemplo tenemos You are not singing. You are not singing. Tú no estás cantando. Observamos en la imagen que ese jovencito no está cantando, sino escuchando música. ¿Listo? Por lo tanto, la oración aquí es negativa. Aparece en presente continuo en su forma negativa. Veamos la estructura. You, sujeto, are, el verbo to be conjugado, not, el auxiliar negativo, no, singing, el verbo terminado en ing. Entonces tenemos you are not singing. Tú no estás cantando. Continuemos viendo, no se olviden que la estructura para formar el presente continuo en su forma negativa siempre va a ser sujeto más el verbo to be conjugado más el auxiliar not más el verbo terminado en ing. Aquí hay otro ejemplo. He is not dancing. He is not dancing. Él no está bailando. Aquí podemos observar en la imagen que él está cantando. Por lo tanto, la oración debe ser negativa. He is not dancing. He, sujeto, is el verbo to be conjugado, not el auxiliar not y dancing el verbo acabado en ing. Entonces, esa es la estructura del presente continuo en forma negativa. Aquí hay otro ejemplo. She is not running. She is not running. Ella no está corriendo. Aquí vemos en la imagen que esta señorita está caminando. Por lo tanto, la oración es negativa. Ahora tenemos she, sujeto, is, el verbo to be conjugado, not, el auxiliar no, y running, running, el verbo acabado en ing. Entonces tenemos she is not running. She is not running. Ella no está corriendo. Continuamos con más ejemplos sin olvidar la estructura del presente continuo en forma negativa. Sujeto más verbo to be conjugado más el auxiliar not más un verbo terminado en ing. Es así que tenemos el siguiente ejemplo. You are not jumping. You are not jumping. Ustedes no están saltando. Y la estructura será
You, sujeto. Are, verbo to be, conjugado. Not, el auxiliar negativo. Jumping, un verbo terminado en ing. Entonces tengo you are not jumping, que significa ustedes no están saltando. Ahí en la imagen podemos observar a los niños que están sentados, no saltando. Por eso la oración es negativa. Aquí vemos una pareja de estudiantes que está leyendo. Por lo tanto, la oración debo hacerla en forma negativa, en presente continuo, en su forma negativa. Y diré, we are not eating. We are not eating. Nosotros no estamos comiendo. ¿Sí? Porque en la imagen no estamos observando que ellos comen, sino que están leyendo. Por eso la oración es negativa. Entonces tenemos we, sujeto, are, verbo to be conjugado, not es el auxiliar not, eating, el verbo terminado en ing. Entonces tenemos we are not eating. We are not eating. ¿Qué significa nosotros no estamos comiendo? Continuamos viendo más ejemplos de la forma negativa del presente continuo. No se olviden, la estructura siempre va a ser sujeto, más el verbo to be conjugado, más el auxiliar not, más el verbo acabado en ing. Esa siempre va a ser la estructura del presente continuo en forma negativa. Aquí hay otro ejemplo. They are not studying. They are not studying. Aquí observamos en la imagen dos jovencitos que están jugando fútbol. Por lo tanto, la oración debe hacerse negativa empleando un verbo que no haga referencia a jugar fútbol. Entonces tengo, they are not studying. Ellos no están estudiando. ¿Sí? Entonces podemos apreciar aquí, they, sujeto, are, el verbo to be conjugado, not, el auxiliar not, y studying es un verbo acabado en ing. Y así cumplimos con la fórmula. They are not studying. They are not studying. Ellos no están estudiando. Y aquí tenemos otro ejemplo. It is not snowing. It is not snowing. No está nevando. Recuerden que el it se usa o se emplea cuando hacemos referencia a cosas, a objetos o a estados o fenómenos. ¿Listo? No cuando hacemos referencia a personas, sino cuando hacemos referencia a cosas, objetos o fenómenos. Por eso se usa it por delante. ¿Listo? It is not snowing. No está nevando. Tenemos la fórmula, tenemos la estructura. It, que hace referencia a un sujeto. Is, que es el verbo to be conjugado. Not, que es el auxiliar not. Y snowing, que es el verbo terminado en ing. Entonces tengo it is not snowing. No está nevando. Y es así como se emplea la fórmula o la forma del presente continuo negativo. New verbs. En el primer tema, si ustedes recuerdan, les he dado una lista de verbos, ¿cierto? Les he dado una lista de verbos que ustedes tenían que manejar, aprender y que vamos a usarlos a medida que vayamos avanzando los nuevos temas hasta fin de año. Por esa razón es que cuando vayamos avanzando nuevos temas, también iremos añadiendo a esa lista nuevos verbos. Al final de año o cuando lleguemos a final de año, tendremos todo un arsenal de verbos que nos permitirán pasar al siguiente curso y comprender de mejor manera lo que vayamos a avanzar en el próximo curso. ¿Listo? Entonces, los nuevos verbos que introduciremos en este tema son los siguientes. Jumping. Jumping, ¿qué significa saltando? Jumping significa saltando. Entonces, vamos a hacer oraciones empleando jumping, el verbo saltando. Vamos a hacer una oración negativa. ¿Listo? Aquí vemos a Mario que está saltando, pero vamos a usar otro verbo, ya que no haga referencia a que está saltando, sino que haga referencia a otra cosa. Por ejemplo, Mario is not studying. Mario is not studying. Mario no está estudiando. ¿Sí? Con esta fórmula, recuerden que estamos viendo el presente continuo en su forma negativa. Efectivamente, Mario no está estudiando. ¿Qué está haciendo Mario? He is jumping right now. He is jumping right now. Él está saltando ahora mismo.
Entonces, arriba tenemos una oración en presente continuo en su forma negativa y abajo tenemos una oración en presente continuo en su forma afirmativa. La oración de abajo ya lo hemos visto en el tema 1. ¿Listo? Pero ahora lo que podemos hacer es unir estas oraciones de la siguiente manera. Mario is not studying. He is jumping right now. Mario no está estudiando, él está saltando ahora mismo. ¿Se dan cuenta? Puedo ampliar mi vocabulario, puedo ampliar mi estructura oracional uniendo una forma negativa con una forma afirmativa. ¿Listo? De esta manera entonces trabajamos o vemos el presente continuo en forma negativa y en forma positiva. Recuerden que el nuevo verbo que estamos aprendiendo aquí es jumping, que significa saltando. Aquí tenemos un nuevo verbo, getting up, getting up, getting up, que significa levantarse. Entonces vamos a usar este verbo en una oración negativa y en otra oración afirmativa. Recuerden que para armar una oración negativa no puedo usar getting up, puedo usar cualquier otro verbo menos getting up. Entonces tengo, Cecilia is not sleeping right now. Cecilia is not sleeping right now. Cecilia no está durmiendo ahora mismo. ¿Sí? Cecilia no está durmiendo ahora. ¿Listo? Ahí está la oración en presente continuo en su forma negativa. Entonces, ¿qué está haciendo Cecilia? Diré, she is getting up early. She is getting up early. Eso quiere decir, ella se está levantando temprano. Ella se está levantando temprano. She is getting up early. Ahora, si yo uno estas dos oraciones, tendré una forma negativa y la forma positiva. Diré, Cecilia is not sleeping right now. She is getting up early. Cecilia no está durmiendo ahora. Ella se está levantando temprano. ¿Listo? Entonces me aparece la forma negativa y la forma positiva del presente continuo o afirmativa. Lo que vamos a aprender y vamos a añadir a nuestra lista es driving a car. Driving a car. Driving a car, que significa manejando un auto. Driving se usa solamente cuando hacemos referencia a que se está manejando un auto. Recuerden que cuando manejamos bici o bicicleta se usa riding a bike, ¿sí? En cambio, driving a car es solo cuando manejamos un auto. Vamos a armar una oración negativa. Recuerden que para armar una oración negativa o una oración en presente continuo en su forma negativa, no puedo usar driving a car, tengo que usar otro verbo. Entonces, Carlos is not riding his bike. Carlos is not riding his bike. Carlos no está manejando su bicicleta. Entonces, ¿qué está haciendo Carlos? He is driving his car. He is driving his car. Él está manejando su auto. Entonces tengo la forma negativa en presente continuo y la forma afirmativa abajo en presente continuo. ¿Puedo unir estas dos oraciones? Sí. Y diré, Carlos is not riding his bike. He is driving his car. Carlos no está manejando su bicicleta. Él está manejando su auto. ¿Ok? Se dan cuenta que ya ahora vamos combinando. Entonces, la metodología o la técnica es ir ampliando de esta manera nuestras oraciones. Y cuando ustedes menos acuerden, se van a dar cuenta que están formando oraciones largas de a poquito. ¿Sí? Así se empieza un idioma, así se empieza a aprender un idioma. Por eso siempre les digo, no se asusten, atrévanse, anímense a manejar el idioma, ¿sí? Arriésguense y vamos a aprender. Ahora fíjense que aquí ya podemos hacer una oración larga simplemente usando el presente continuo negativo en su forma negativa y el presente continuo en su forma afirmativa. ¿Sí? Miren cuán larga es esta oración. Carlos is not riding his bike, he is driving his car. Carlos no está manejando su bicicleta, él está manejando su auto. ¿Sí? Y de igual forma, cuando hablemos ya vamos a hablar mucho más, ¿no? Inglés que otra cosa. ¿Listo? Ahí está. Así que tengamos paciencia, vamos de a poquito y a fin de año ya esperemos hablar un poco
fluido, ¿no? Por lo menos un poco más de lo que ya hablamos el inglés y a escribir mucho mejor el inglés. ¿Listo? Ahora vamos a practicar un poco para ver cuánto se nos ha quedado del tema que acabamos de ver. ¿Listo? Ahora entonces recuerden el grupo de verbos que ya hemos aprendido en el tema 1 y el grupo de verbos que se han añadido en esta clase, que son solamente 3. Bien, vamos a empezar la práctica. Aquí, en las siguientes oraciones, debo usar o completar con am not, is not or are not. Debo usar o completar las oraciones que les voy a presentar usando una de esas 3 formas. Y luego debo traducir las oraciones. A ver, the teacher writing on the board. ¿Cuál de las 3 formas debo emplear sobre los puntos suspensivos? Good, muy bien. Is not. Entonces tengo, the teacher is not writing on the board. Esto en inglés significa, excelente, el profesor no está escribiendo en la pizarra. Es una forma negativa del presente continuo. Número 2, the children playing in the yard. ¿Cuál forma negativa debo emplear sobre los puntos suspensivos? Muy bien, are not. The children are not playing in the yard. Esto en inglés significa, muy bien, los niños no están jugando en el patio. ¿Listo? Esta es entonces una forma negativa. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos analizando oraciones más largas, más extensas, ¿no? Entonces, por eso les decía, de a poquito, ¿ya? Aquí tenemos una tercera oración. I dancing in class. ¿Cuál forma negativa voy a usar acá? I am not dancing in class. Excelente. Esto en español significa yo no estoy bailando en clases. Entonces, en su tarea, ustedes van a encontrarse en uno de los ejercicios esta forma de trabajar. Deberán usar una forma negativa sobre los puntos suspensivos y traducir la oración. ¿Listo? Les recuerdo que las palabras que estamos viendo acá no son palabras que no hayan avanzado, ¿sí? Son palabras que ustedes vienen avanzando desde primero de secundaria. Entonces nosotros como equipo de lenguaje estamos revisando sus contenidos que avanzaron en primero, segundo de secundaria, y es así que estamos seleccionando y empleando palabras que ustedes han visto en estos cursos. ¿Listo? No es nada complicado, ¿ya? Sino más bien estamos tratando de que se aprenda con lo que ustedes ya saben, ¿sí? Y así vamos a ir ampliando un poquito más. Ahora, ordene las oraciones en la forma negativa del presente continuo. Aquí tenemos una oración desordenada y están separadas las palabras por barras. Fíjense, I barra, my barra, not barra, homework of English barra, am barra y doing barra. El secreto para empezar a ordenar es buscar la palabra que aparece con mayúscula y comenzar a ordenar. Lo que tenemos que formar es una oración en forma negativa del presente continuo. ¿Cuál usaré primero? Bien, I am not doing my homework of English. Yo no estoy haciendo mi tarea de inglés. ¿Sí? Eso significa. Entonces, no se olviden la estructura del presente continuo en su forma negativa. Sujeto, I, verbo to be conjugado, am, el auxiliar not, not, otro verbo terminado en ing, doing, y el complemento, my homework of English. Yo no estoy haciendo mi tarea de inglés. Número 2. Aquí tenemos que ordenar esta oración. Y recuerden, tienen que buscar la palabra que aparece con mayúscula para empezar. Y es we, correcto. Ya tengo el sujeto. Ahora necesito el verbo conjugado. Verbo to be. Are, correcto. Ahora necesito, exacto, el auxiliar not. Muy bien. Ahora necesito un verbo terminado en ing. Singing. Muy bien. Y el complemento será but this song. En español tendré nosotros no estamos cantando mal esta canción.
We are not singing but this song. ¿Sí? We are not singing but this song. Nosotros no estamos cantando mal esta canción. Muy bien. Ya hemos ordenado la oración 2. Ahora debemos ordenar la oración 3. Es un poquito más larga. A ver. Bien. The secretary, good. Is, correcto, el verbo to be conjugado. Not, bien, el auxiliar not. Typing, correcto, el verbo terminado en ing. Ahora necesito un complemento. The data, muy bien. With the keyboard. Entonces tengo, the secretary is not typing the data with the keyboard. La secretaria no está typeando o no está escribiendo los datos, ¿no? Con el teclado, ¿sí? La secretaria no está escribiendo los datos o no está registrando los datos con el teclado, ¿sí? Keyboard, teclado. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí tenemos ya acomodada y ordenada la oración. En tu tarea te va a aparecer este tipo de ejercicios, que simplemente tienes que ordenar la oración, nada más. No te olvides de la estructura de la forma negativa del presente continuo. Siempre es sujeto de secretary, verbo to be conjugado is, auxiliar negativo not, verbo terminado en ing, typing y el complemento. The data with the keyboard. Ese es su complemento. ¿Listo? Siempre va a tener esa estructura el presente continuo en su forma negativa. Muy bien, ahora pasamos a la última parte de la práctica. Debemos realizar una oración negativa y una oración afirmativa con el presente continuo. Debemos tomar en cuenta la imagen y la información que se nos presenta ahí con color rojo. Para formar la oración negativa, debo usar playing now, y para formar la oración afirmativa, debo usar looking. ¿Listo? Ambas palabras están separadas por una barra. ¿Listo? La primera siempre voy a usar para armar la oración negativa y la segunda después de la barra voy a usar para formar la oración afirmativa, sin perder de vista la imagen. Tenemos Pablo and Anna are not playing now. Pablo and Anna are not playing now. Estoy usando playing now porque es la información que me ponen ahí arriba en el número 1. ¿Listo? Entonces, Pablo y Ana no están jugando ahora. ¿Sí? Pablo y Ana no están jugando ahora. Entonces, ¿qué están haciendo? They are looking right now. Ellos están riendo ahora mismo. ¿Listo? Entonces tengo arriba la oración negativa usando playing now y tengo abajo la forma afirmativa usando looking. Y diré entonces, Pablo and Ana are not playing now, they are looking right now. Pablo y Ana no están jugando ahora, ellos están riendo ahora mismo. ¿Listo? Entonces, cuando en tu tarea te aparezca este tipo de construcción, te va a aparecer siempre la imagen por un lado y por otro lado te va a aparecer la enumeración con color arriba, y siempre que veas de la barra hacia adelante, ¿sí? Playing now, entonces esa será la forma o esa será la palabra que usarás o el verbo que usarás para formar el presente continuo en su forma negativa. Y después de la barra, looking, en este caso, usarás para formar el presente continuo en forma afirmativa. Muy bien, continuemos trabajando entonces la forma negativa del presente continuo y al mismo tiempo estamos trabajando oraciones en su forma afirmativa. Aquí vemos una señorita que está corriendo y para armar la oración negativa tenemos walking fast. Para armar la oración afirmativa tenemos running right now. Entonces formaremos de la siguiente manera. Carmela is not walking fast. Carmela is not walking fast. Carmela no está caminando rápido. Entonces, ¿qué está haciendo Carmela? She is running right now. She is running right now. Ella está corriendo ahora mismo o en este momento. Entonces tendré
Carmela is not walking fast. She is running right now. Carmela no está caminando rápido. Ella está corriendo ahora mismo. Y aquí podemos apreciar entonces la fórmula del presente continuo en su forma negativa. Carmela, sujeto, is, el verbo to be conjugado, not, el auxiliar negativo, walking, el verbo terminado en ing, y fast, el complemento. No se olviden entonces que esa es la estructura del presente continuo en su forma negativa. Número 3. Tenemos en la imagen a 3 personas que están esperando, ¿sí? Y para armar la oración negativa tengo doing their job. Y para armar la oración afirmativa tengo waiting their turn to the interview. Entonces procedamos a armar las oraciones. Primero la negativa. They are not doing their job. They are not doing their job. Ellos no están haciendo su trabajo. Ellos no están haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué están haciendo? They are waiting their turn to the interview. They are waiting their turn to the interview. Ellos están esperando su turno para la entrevista. Ellos están esperando su turno para la entrevista. Entonces, tengo arriba la oración en forma negativa del presente continuo y abajo la oración en forma afirmativa. Tendré, si yo uno estas dos oraciones, diré, they are not doing their job. They are waiting their turn to the interview. Ellos no están haciendo su trabajo. Ellos están esperando su turno para la entrevista. Número 4. En la imagen vemos a un bebé llorando. Para formar la oración negativa tengo drinking milk. Y para formar la oración afirmativa tengo crying right now. Entonces diré, armando la oración, the baby is not drinking milk. The baby is not drinking milk. El bebé no está tomando leche. ¿Qué está haciendo el bebé entonces? He is crying right now. He is crying right now. Él está llorando ahora mismo. Si uno estas dos oraciones diré, the baby is not drinking milk. He is crying right now. El bebé no está tomando leche. Él está llorando ahora mismo. ¿Listo? Entonces, no se olviden que para formar una oración en forma negativa del presente continuo, necesito un sujeto. The baby. Ese es el sujeto. Necesito el verbo to be conjugado. Is. Necesito el auxiliar negativo. Not. Y necesito un verbo terminado en ing. Drinking. Y también necesito un complemento. Milk. Entonces, tengo una oración estructurada en presente continuo en forma negativa. The baby is not drinking milk. Y abajo la oración en presente continuo en su forma afirmativa, que ya la hemos visto en el tema 1. Thank you. Excellent. Entonces, hasta aquí llega nuestro avance con el tema número 2. Espero que haya sido del agrado de ustedes y conmigo será hasta una próxima entrega. See you, students.